Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy inmensamente feliz de tenerlos por aquí conmigo hoy. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme y una cálida bienvenida. Espero de corazón que te guste el contenido y te quedes para formar parte de esta comunidad. Si ya eres parte de esta familia, gracias, mil gracias por estar siempre presentes. Vuestra lealtad y apoyo significan el mundo para mí. Hoy vamos a abordar un tema que, aunque profundamente doloroso y delicado, es increíblemente común. Un tema que a menudo evitamos por la intensidad de las emociones que despierta, pero que precisamente por esa razón debemos enfrentar con valentía y compasión. Vamos a sumergirnos en las profundidades del desamor, la decepción, la traición y el arduo proceso de reconstrucción personal que sigue a estas experiencias. Vamos a hablar sobre el momento en que un sueño se rompe en mil pedazos, cuando alguien a quien amábamos profundamente elige a otra persona para compartir su vida, y cómo esta elección puede afectar no solo nuestra vida amorosa, sino también la intrincada y, a menudo, frágil estructura familiar. Sé que este es un tema que toca muy de cerca a muchas personas, un tema que resuena con el dolor silenciado y las lágrimas contenidas de innumerables corazones. Por eso quiero que sepan desde el principio que este es un espacio seguro para compartir experiencias, aprender unos de otros, encontrar un poco de consuelo en la comprensión mutua y, lo más importante, recordar que no estamos solos en este viaje de sanación. Aquí no hay juicios, solo empatía y apoyo. Antes de que empecemos a profundizar en este tema tan importante, quiero recordarles algo crucial. Si este tipo de contenido te resulta útil, si te interesan los temas de desarrollo personal, relaciones, bienestar emocional, crecimiento personal y la búsqueda de una vida más plena y significativa, te invito cordialmente a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. De esta manera, no perderás ninguno de mis vídeos y recibirás una alerta cada vez que suba contenido nuevo. Tu apoyo significa mucho para mí, más de lo que las palabras pueden expresar. Vuestros comentarios, likes y suscripciones son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido que pueda ser útil, valioso e inspirador para ti. Así que te invito a que encuentres un lugar cómodo, respires hondo para relajar el cuerpo y la mente, prepárate una taza de tu té o café favorito para reconfortar el alma, y acompáñame en este viaje de reflexión profunda. Vamos a intentar entender qué pasa por nuestra mente y nuestro corazón cuando nuestro sueño más preciado se hace añicos, cuando escuchamos la frase que nos desgarra por dentro, él eligió a otra, y cuando vemos cómo la estructura familiar que conocíamos y amábamos se derrumba ante nuestros ojos. Imagina por un momento la escena. Visualízate en la cima de una montaña imponente, contemplando el futuro que habías construido con tanto esfuerzo, dedicación y amor. Un futuro lleno de amor incondicional, compañía sincera, risas contagiosas y sueños compartidos que iluminaban cada día. Un futuro que parecía tan sólido como la roca, tan real como el aire que respiras, tan prometedor como el amanecer de un nuevo día. Y de repente, sin previo aviso, sin ninguna señal que anticipara la tormenta, una grieta diminuta aparece en la base de esa montaña, justo donde menos lo esperabas. Una grieta que al principio parece insignificante, pero que poco a poco se va expandiendo, ramificando y profundizando como una enfermedad silenciosa que carcome el alma. Hasta que inevitablemente la estructura entera comienza a tambalearse, amenazando con desmoronarse y arrastrar contigo todo lo que habías construido. Esa grieta, en muchos casos, tiene un nombre: la elección de otra persona. Una elección que puede manifestarse de muchas maneras diferentes, desde una infidelidad repentina hasta una decisión meditada de poner fin a la relación. Esa decisión, por dolorosa y devastadora que sea, puede sacudir los cimientos de nuestra vida de una manera que nunca hubiéramos imaginado, dejándonos en un estado de shock, confusión y profunda desolación. Sentimos que el mundo se nos viene encima, que todo lo que creíamos saber, todo lo que dábamos por sentado, se desmorona ante nuestros ojos como un castillo de arena frente a la furia del océano. La confianza se rompe en mil pedazos, la seguridad desaparece como humo en el viento, y la incertidumbre se convierte en nuestra nueva compañera inseparable, acechando en cada esquina y alimentando nuestros miedos más profundos. Y no solo se trata del dolor agudo e inmediato de la ruptura amorosa, de la sensación de vacío que nos invade y de la soledad que nos atenaza. Cuando hay una familia de por medio, cuando hay hijos inocentes involucrados, el impacto emocional y psicológico es aún mayor, más profundo y más duradero.
La familia, que era ese refugio seguro donde encontrábamos consuelo, protección y amor incondicional, ese lugar donde nos sentíamos aceptados y valorados tal como éramos, de repente se convierte en un campo de batalla minado de resentimiento, dolor y desconfianza. Las dinámicas familiares cambian drásticamente, las rutinas se alteran de manera irreversible, y los niños, que son los miembros más vulnerables de la familia, sufren las consecuencias de la ruptura de sus padres, a menudo sintiéndose culpables, confundidos y abandonados. Es completamente natural sentir una avalancha de emociones contradictorias: rabia, frustración, tristeza, confusión, desesperación, e incluso una sensación de incredulidad y negación. Todas estas emociones son válidas, comprensibles y merecen ser procesadas de manera saludable. No te juzgues ni te critiques por sentir lo que sientes. Permítete llorar a mares, gritar hasta quedarte sin voz, patalear si es necesario, y expresar tu dolor de la manera que te resulte más liberadora. No te reprimas ni te obligues a ser fuerte cuando en realidad te sientes destrozado por dentro. El dolor necesita salir a la superficie para poder ser reconocido, aceptado y finalmente sanado. Pero, ¿cómo seguimos adelante cuando el dolor nos paraliza? ¿Cómo reconstruimos nuestra vida después de semejante golpe? ¿Cómo volvemos a encontrar la felicidad, la paz interior y la esperanza cuando sentimos que lo hemos perdido todo, incluso la fe en nosotros mismos? La respuesta a estas preguntas no es fácil, y no existe una fórmula mágica ni una solución universal que funcione para todos. Cada persona es un mundo único con sus propias experiencias, heridas y recursos internos. Sin embargo, sí hay algunos pasos fundamentales que podemos dar para empezar a sanar, reconstruir nuestra vida y recuperar el control de nuestro destino. Lo primero y más importante es permitirte sentir el dolor en toda su intensidad. No lo ignores, no lo minimices, no lo escondas debajo de la alfombra como si fuera algo vergonzoso o inaceptable. El dolor necesita ser reconocido, aceptado y validado para poder ser procesado de manera saludable. Permítete sentir la tristeza profunda que te invade, la rabia justificada que te consume, la frustración paralizante que te impide avanzar, la confusión abrumadora que nubla tu mente y la desesperación desgarradora que te hace cuestionar el sentido de la vida. Llora todo lo que tengas que llorar, sin avergonzarte ni sentirte débil. Escribe un diario personal donde puedas expresar tus pensamientos y sentimientos más íntimos sin temor a ser juzgado. Habla con un amigo de confianza, un familiar comprensivo o un mentor sabio que te escuche con empatía y te ofrezca apoyo incondicional. Busca ayuda profesional de un terapeuta o consejero especializado en relaciones y duelo. No estás solo en esto. Hay muchas personas que se preocupan por ti y que están dispuestas a ayudarte a superar este momento difícil. Una vez que hayas reconocido y aceptado tu dolor, es hora de empezar a reconstruir tu autoestima, tu confianza en ti mismo y tu sentido de valía personal. Recuerda quién eres realmente más allá de tu relación fallida. Recuerda cuáles son tus cualidades únicas, tus talentos innatos, tus logros personales y tus sueños por cumplir. No dejes que la decisión de otra persona defina tu valía como ser humano. Tú eres mucho más que una relación que no funcionó. Tú eres una persona valiosa, capaz, inteligente, creativa, amable, generosa y merecedora de amor, respeto y felicidad. Rodéate de personas que te quieren, te valoran y te apoyan incondicionalmente. Busca el consuelo y la compañía de tus amigos cercanos, tu familia amorosa, tu comunidad espiritual o cualquier grupo de personas que te hagan sentir aceptado, seguro y amado. No te aísles del mundo. El aislamiento solo te hará sentir peor, intensificando tus sentimientos de soledad, tristeza y desesperación. Comparte tus sentimientos con personas de confianza, pide ayuda si la necesitas y no tengas miedo de mostrar tu vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza que te permite conectar con los demás a un nivel más profundo y auténtico. Establece nuevas metas y objetivos que te ilusionen, te motiven y te den un sentido de propósito en la vida. Enfócate en tus sueños, en tus pasiones, en las cosas que te hacen feliz y te llenan de energía positiva. No te quedes estancado en el pasado, lamentando lo que pudo haber sido y no fue. Mira hacia el futuro con optimismo, visualiza la vida que quieres crear para ti y empieza a trabajar para conseguirla. Piensa en todo lo que quieres lograr en tu carrera, en tus relaciones personales, en tu salud física y mental, y en tu desarrollo espiritual. Cuida de tu salud física y mental como si fuera el tesoro más valioso que posees. Haz ejercicio regularmente para liberar el estrés, mejorar tu estado de ánimo y fortalecer tu cuerpo.
Come sano para nutrir tu mente y tu cuerpo con los nutrientes que necesitan para funcionar de manera óptima. Duerme lo suficiente para permitir que tu cuerpo se recupere y se regenere. Medita, practica yoga, pasa tiempo en la naturaleza o realiza cualquier actividad que te relaje, te calme y te haga sentir bien contigo mismo. Aprende a perdonar. No solo a la otra persona que te hirió, sino también a ti mismo por los errores que hayas cometido y las decisiones que hayas tomado. El rencor, el resentimiento y la amargura solo te harán daño a ti, envenenando tu alma y impidiéndote avanzar hacia un futuro mejor. Perdonar no significa justificar el comportamiento de la otra persona ni olvidar lo que te hizo, pero sí significa liberarte del peso del pasado y abrirte a la posibilidad de un futuro lleno de paz, amor y felicidad. Y lo más importante de todo, aprende a amarte a ti mismo incondicionalmente. Ámate con tus virtudes y tus defectos, con tus fortalezas y tus debilidades, con tus éxitos y tus fracasos. Acepta que eres humano y que todos cometemos errores. No te castigues por el pasado. Aprende de tus errores y sigue adelante con confianza y determinación. Recuerda que eres una persona única, valiosa e irrepetible, y que mereces ser amado y respetado tal como eres. Sé que todo esto suena muy fácil en teoría, pero sé que en la práctica es mucho más difícil de lo que parece. La reconstrucción personal es un proceso largo y doloroso, lleno de altibajos, retrocesos y momentos de duda y desesperación. Habrá días en los que te sentirás fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo, y habrá días en los que te sentirás derrotado y desesperado, incapaz de levantarte de la cama. Pero lo importante es no rendirse, no tirar la toalla y no perder la esperanza. Sigue adelante paso a paso, día a día, con paciencia, perseverancia y compasión hacia ti mismo. Recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Has superado muchas cosas difíciles en tu vida, y puedes superar esto también. Tienes la capacidad de reconstruir tu vida, de encontrar la felicidad de nuevo y de crear un futuro mejor para ti y para tus hijos. Y si hay hijos involucrados, la situación se vuelve aún más compleja y delicada. Es fundamental recordar que los niños son los más vulnerables en esta situación y que necesitan protección, amor, seguridad y estabilidad. Es importante mantener una comunicación abierta y honesta con ellos, explicarles lo que está pasando de una manera que puedan entender, sin entrar en detalles innecesarios ni culpar al otro padre. Asegúrales que ambos padres los seguirán amando y cuidando, y que la separación no es culpa suya. Evita hablar mal del otro padre delante de los niños. No los utilices como mensajeros o como armas en tu conflicto, y no los pongas en medio de tus problemas. Recuerda que ellos no tienen la culpa de la situación y que merecen tener una relación sana y amorosa con ambos padres. Busca ayuda profesional si la necesitas. Un terapeuta familiar puede ayudar a mediar en el conflicto, a facilitar la comunicación entre los padres y los hijos, y a brindarles a los niños el apoyo emocional que necesitan para superar este momento difícil. Y recuerda que aunque la familia haya cambiado de forma, el amor sigue presente. El amor entre padres e hijos es incondicional y eterno, y puede sobrevivir a cualquier obstáculo. En resumen, cuando nuestro sueño se rompe, cuando alguien a quien amábamos elige a otra persona y cuando nuestra familia se derrumba, es natural sentir dolor, rabia, tristeza y confusión. Pero es importante recordar que este no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo en el que tienes la oportunidad de reconstruir tu vida, de encontrar la felicidad de nuevo y de crear un futuro mejor para ti y para tus hijos. Permítete sentir el dolor, reconstruye tu autoestima, rodéate de personas que te quieren, establece nuevas metas, cuida de tu salud, aprende a perdonar y sobre todo, ámate a ti mismo. Recuerda que eres más fuerte de lo que crees y que tienes la capacidad de superar cualquier obstáculo. Gracias por acompañarme hoy en este vídeo. Espero que haya sido útil y valioso para ti. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Has pasado por una experiencia similar? ¿Cómo lo superaste? Déjame tus comentarios abajo y comparte tus experiencias. Creo que todos podemos aprender de las historias de los demás. Si te gustó este vídeo, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No te pierdas ninguno de mis vídeos sobre desarrollo personal, relaciones y bienestar emocional. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.
Cuídate mucho.